El día de hoy es un excelente día para aprender los libros de Moisés. Sí, son mis primeros 5 libros en el Antiguo Testamento. Oh, pero qué distraído, aún no me he presentado. Algunos de ustedes tal vez ya me conocen. Mi nombre es Santa Biblia, el libro de Dios. Algunas personas piensan que Dios envió su palabra directamente desde el cielo. Y si Él hubiera querido, lo hubiera podido hacer porque Él puede hacer cualquier cosa. Pero Él eligió darnos su palabra a través de 40 hombres que escribieron lo que Dios quería que escribieran. Lo especial es que estos hombres escuchaban con atención cuando Dios hablaba a su corazón y escribían lo que Dios quería que escribieran. Muchos de ustedes ya sabían que Dios eligió a hombres para que escribieran su palabra. Pero, ¿saben cuántos años pasaron antes que me terminaran de escribir? Pasaron 1600 años. Naturalmente que no estaban escribiendo todo ese tiempo. Pasaron muchos años en que no se añadió nada a la Biblia. Todos los días estaremos aprendiendo algo diferente acerca de la Biblia. Pero ¿qué te parece si el día de hoy aprendemos los primeros 5 libros llamados Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien, para aprenderlos vamos a hacer el siguiente juego. Puedes ponerte de pie en tu lugar y decir los nombres que vamos a ir diciendo, pero lo vas a hacer cada vez más y más y más chaparrito. Primero, digamos Génesis todos juntos, muy altos. Después, Éxodo, Levítico, Números y por último Deuteronomio. Muy bien, ahora vamos a hacerlo más rápido. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Lo hiciste muy bien. Ahora vamos a hacerlo de otra manera. Primero vamos a empezar todos bien chaparritos diciendo Génesis. Y vamos a ir creciendo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien. ¿Pudiste aprenderlos conmigo? Vamos a seguirlo repasando después. Sabes que tener la Biblia con nosotros es una gran bendición. ¿Qué te parece si el día de hoy oramos dándole gracias a Dios por tener la Biblia con nosotros y también para que Él guíe este tiempo? Querido Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias por dárnosla y que hoy podamos aprender de ella. Te pedimos que te quedes con nosotros en este tiempo y podamos aprender más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Aprendamos cantando. Niños, ¿quién de ustedes cree que yo les puedo dar un premio? Pues quizás algunos de ustedes sí crean y otros probablemente no. Pero es que es tan importante en quién ponemos nuestra confianza, porque la mayoría de las personas no cumplen con lo que prometen. Pero Dios siempre cumple a sus promesas. Sus promesas las encontramos en la Biblia. Hay un canto que nos recuerda lo importante de creer en lo que no falla. Este canto se llama Creo yo en la Biblia. Les voy a pedir que pongan mucha atención. Este canto dice, creo yo en la Biblia porque es de Dios. La palabra creer significa confiar en la Biblia. ¿Y por qué hemos de confiar? Porque es la palabra de Dios. Y es que es tan importante poner nuestra confianza en lo correcto. Dios nunca miente y Él
siempre cumple sus promesas. Nos dio la Biblia para que le conozcamos y toda ella es verdad. Por eso es tan importante leerla y creer todo lo que en ella está escrito. Este canto también sigue diciendo: creo yo en Cristo, es el Hijo de Dios. Creer en el Señor Jesucristo es confiar en Él. Si yo digo que creo es porque confío, y si confío es porque creo. Como les iba diciendo, es tan importante poner nuestra confianza en lo correcto, y Jesús es lo mejor, ya que Él es Dios el Hijo. Aunque el Señor Jesús nunca hizo nada malo, dejó que lo apresaran y lo castigaran duramente, hasta que finalmente lo clavaron en una cruz. Y allí en la cruz, el Señor Jesús dio su vida, y su sangre fue derramada para que tus pecados y los míos fueran perdonados. Si tú nunca habías escuchado acerca de Dios, de la Biblia y de Cristo, es tan importante que hoy decidas poner tu confianza en Cristo, porque esto te servirá para el perdón de tus pecados, te dará vida eterna. Vida eterna significa una vida con Dios en el cielo. Durante la clase te explicaremos. Pero si tú ya has confiado en el Señor Jesús, es importante que creas en su palabra, la leas cada día y memorices pasajes donde hay promesas de Dios para ti. Estudiemos la Biblia. Niños, seguramente han escuchado que la Biblia es la palabra de Dios. Y así es, desde el principio hasta el fin, toda es palabra de Dios. Y Dios nos la ha dado para nuestro bien, como lo dice en 2 de Timoteo 3:16. La Biblia está dividida en dos partes. El Antiguo Testamento, que es la primera parte que se escribió antes que el Señor Jesús viniera a la tierra. Y el Nuevo Testamento, que fue escrita después de que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra. Y en el Nuevo Testamento se encuentra 2 de Timoteo 3:16. 3 es el capítulo y son los números grandes que tú encuentras en la Biblia, y 16 es el versículo, que son los números pequeños que se ven aquí. 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que Dios mismo escogió a unos hombres que hacían su voluntad y les dijo lo que ellos debían escribir. Así es que Dios mismo dio su palabra y es útil para enseñar. Es decir, para hablarnos acerca de quién es Dios. Es útil para redarguir, porque muchas veces tenemos pensamientos equivocados acerca de Dios y de sus mandamientos. Así es que la palabra de Dios nos corrige y también nos muestra el camino que debemos de seguir. Por eso nos instruye en justicia. Si tú eres hijo de Dios, toma un tiempo cada día para dejar que Él te enseñe, para que Dios te redarguya, para que Él te corrija y para que Él te enseñe el camino en que debes andar. Pero si tú aún no eres hijo de Dios, pon mucha atención en la clase para que sepas el día de hoy cómo puedes llegar a hacerlo. Muy bien, vamos a hacer una dinámica. Ponte de pie y vamos a usar las manos para repetir este versículo. Primeramente vamos a decir 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 de Timoteo 3:16. Muy bien, vamos a hacerlo nuevamente. Y dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 de Timoteo 3:16. ¿Pudiste hacerlo conmigo? Vamos a hacerlo la última vez. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada
por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Niños, quiero preguntarles, ¿a quién le gustaría ser rey? Yo creo que a todos, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de alguien que fue nombrado rey. La Biblia nos habla acerca del rey Amón. Su palacio estaba en la ciudad de Jerusalén, en el reino de Judá. El reino de Judá era el pueblo elegido y amado por Dios. La Biblia nos dice que Amón tenía un hijo llamado Josías, de 6 años. Imagínense a ese niño estando ahí en el palacio. ¿Cuántas cosas tenía que ver y aprender? ¿Cuántos rincones tendría por explorar? Bueno, su papá no lo atendía mucho porque él estaba ocupado tomando decisiones para gobernar al pueblo. Sin embargo, la Biblia nos dice algo muy triste acerca del rey Amón. La Biblia dice que Amón no quería saber nada del Dios verdadero. Él eligió adorar y servir a los ídolos, que son dioses falsos. Pues así como el rey empezó a adorar a los ídolos, también el pueblo, siguiendo el ejemplo de su rey, empezó a olvidarse del Dios verdadero y empezaron a adorar los ídolos. Vamos a pensar en Josías, ese pequeño de 6 años. Él tenía que tomar una decisión. Ustedes pensarán, oh, es un niño. Sí, pero él también tenía que tomar una decisión. Si iba a servir a los ídolos igual que su padre, o él decidiría buscar al Dios verdadero. Niños, debo de decir que el rey Amón no quería saber nada de Dios, no quería que le leyeran la palabra, ni él mismo tampoco quería saber de la palabra de Dios. Siendo que Dios había dispuesto en su palabra algo muy importante acerca de los reyes. Voy a leerles. Dice, pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. ¿Se fijan, niños? Dios realmente era quien elegía a los reyes. Pero luego dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí, para él mismo, en un libro una copia de esta ley. Niños, una de las tareas importantes para un nuevo rey era escribir una copia de la palabra de Dios. ¿Para qué era esto? Dice, y la tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Dios deseaba que el rey leyera su palabra todos los días. Dice, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Dios deseaba que el rey conociera su palabra y también la pusiera por obra, la obedeciera. Dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Quiere decir que para que el rey no se creyera mejor que los demás, para que no tuviera orgullo en su corazón, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Es decir, que cumpliera todos los mandamientos a la perfección. Eso era lo que Dios deseaba para un rey. Pero Amón no hacía caso de esto. Y su hijo Josías estaba viendo lo que hacía su padre. ¿Pero qué iría a hacer Josías? Él tenía que tomar su propia decisión, así como tú y yo tenemos que tomar nuestra propia decisión. La Biblia nos enseña el camino hacia el cielo, pero también nos dice que aquellos que cometen pecado no pueden ir al cielo. Todo aquel que miente,
que tiene envidia, que odia, pues comete pecado. Tú y yo lo hacemos, porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Pero también la Biblia nos dice que Dios castiga el pecado. Voy a leer un versículo aquí que dice lo siguiente: el alma que pecare, esa morirá. Dios dice en su palabra que cualquier persona que peca, el castigo es que va a morir, pero no significa la muerte del cuerpo, sino es la muerte espiritual. La muerte espiritual es estar separado de Dios para siempre, en un lugar muy triste. Pero para eso vino el Señor Jesús. El Señor Jesús vivía en el cielo y aunque Él nunca hizo nada malo, estuvo dispuesto a pagar por tus pecados y por los míos. De tal forma que murió de una forma muy terrible en la cruz. Ahí Él pagó el castigo que tú y yo merecemos. Pero tú y yo tenemos que decidir si creemos o no a Dios. Del mismo modo que Josías tenía que decidir si iba a seguir a los ídolos, como lo hacía su padre, o tomaba la decisión de buscar al Dios verdadero. La Biblia nos dice también que algo muy triste le pasó al rey Amón. Después de 2 años de su reinado, un día cuando él estaba ahí en el palacio, la Biblia nos dice que unos siervos entraron ahí e hicieron algo terrible, lo mataron, niños. La Biblia no dice por qué pasó esto, pero como era un rey malo, probablemente tenía muchos enemigos. No sabemos por qué Dios permitió esto, pero así sucedió. Y pues Josías tenía apenas 8 años. Siendo de esa edad, ¿saben qué? Pues fue nombrado rey. Todo el pueblo de Judá estaba de acuerdo. Y Josías, pues, tomó el lugar de su padre. Aunque a esa edad yo estoy segura que había muchas cosas que no entendía. Y tuvo que seguramente recibir el consejo de los adultos. Pero cuando Josías creció y empezó a tomar sus propias decisiones, la Biblia nos dice algo muy lindo que sucedió con él. Voy a leer, dice aquí: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo lo recto, ¿qué significa? Que él decidió obedecer a Dios, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Definitivamente, Josías, niños, tomó la mejor decisión. Josías tomó la decisión de seguir a Dios, pero ¿qué podía hacer un rey joven, tan joven, por el pueblo? El pueblo de Judá seguía adorando ídolos. Así que cuando Josías ya creció, él pensó que debía hacer algo por su pueblo. Y lo primero que él pensó es que iba a quitar todas esas estatuas de los ídolos que estaban por todo el reino de Judá. Él no conocía la palabra porque no se encontraba la palabra de Dios, pero sí oraba y pedía ayuda a Dios y Dios contestaba sus oraciones. Así que un buen día reunió a sus siervos y les explicó su plan. Rápidamente todos pusieron en práctica ese plan. ¿Y saben qué? Pues era destruir todas esas estatuas que estaban por ahí de esos dioses falsos. Cuando lo hicieron, no pasó mucho tiempo cuando Josías se dio cuenta que no era suficiente, porque el corazón del pueblo no había cambiado. El corazón del pueblo todavía amaba a esos dioses falsos. Así que lo que él pensó es que necesitaba otra cosa. ¿Saben, niños? Realmente el corazón de las personas solo se cambia con la palabra de Dios, con la Biblia. Y Josías no lo tenía y el pueblo de Judá tampoco tenía la palabra de Dios, pero tú y yo
sí la tenemos. Si tú eres un hijo de Dios, es importante que tomes el tiempo para leer la palabra, para memorizarla y para obedecerla. ¿Recuerdas el versículo que aprendimos hoy? 2 de Timoteo 3:16. A ver, vamos a repasarlo nuevamente. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ya vimos como el maestro Gerardo nos explicó, ¿verdad? Que toda la palabra, no hay ninguna parte de ella que no haya sido inspirada por Dios. Dice, útil para enseñar, para redarguir. ¿Recuerdan esa palabra extraña, redarguir? Pues nos convence de que estamos actuando mal. Para corregir, para instruir en justicia. Así que es tan importante que tú tomes el tiempo para que Dios te pueda mostrar si estás haciendo algo que no le agrada. También vamos a pensar en algo importante. Dios es paciente. ¿Qué significa eso? Que Él no actúa rápidamente contra aquellos que le están ofendiendo. Él espera que las personas puedan conocer un poco de la palabra y se puedan dar cuenta que están actuando mal delante de Él. Así que si tú lees la palabra, Dios te va a ayudar y va a corregir algunas cosas que quizá no estés haciendo bien. Tú y yo tenemos la palabra de Dios afortunadamente, pero Josías y el pueblo de Judá no tenían la palabra. Por eso el pueblo de Judá hacía cosas muy terribles, pues adoraba ídolos, pero hacía otras cosas también que no agradaban a Dios. Recuerdan que les dije que Josías tomó la decisión de que iba a destruir todos los ídolos y se dio cuenta que eso no era suficiente. Bueno, algo más sucedió también. La casa de Dios, el templo, donde Dios había dicho a su pueblo que debían ir ahí para ofrecer sacrificios, para orar, pues estaba en el olvido porque como la mayoría de las personas siguieron el ejemplo del rey, empezaron a adorar ídolos y se olvidaron de ese edificio. El templo de Dios, niños, había sido el edificio más hermoso de todo el reino de Judá. Pero conforme había pasado el tiempo, no habían hecho ningún tipo de mantenimiento al edificio. Así que probablemente estaba agrietado, probablemente partes habían sido, quizá se habían derrumbado. Y así que Josías pensó que era importante restaurar la casa de Dios para que la gente recordara que había un Dios verdadero. Y entonces él le llamó a uno de sus siervos llamado Safán. Safán fue el encargado y el rey Josías le dijo que fuera y contratara albañiles y carpinteros para que restauraran la casa de Dios. ¿Saben qué, niños? Aún dentro del templo de esa casa habían también estatuas de ídolos que la gente había metido ahí. Así que empezaron a sacar todas esas cosas. Safán fue con el sacerdote Hilcías, que era el encargado de la casa de Dios. Y pues Hilcías también con mucho gusto estuvo colaborando en todo. Y pasó algo que no pueden creer. Pero dentro de la casa de Dios, niños, el sacerdote Hilcías encontró la palabra de Dios. Estaba perdida dentro del templo. Pues como ya nadie se acordaba de buscar al Dios verdadero, ahí se fue quedando. Y bueno, pues hizo un hallazgo muy importante. Fue rápidamente con Safán y le dijo muy alegremente, ¿sabes qué? Encontré la palabra de Dios. Bueno, pues eso era algo muy importante para el rey Josías seguramente. Hasta ahora pues estaban cometiendo muchas cosas que molestaban a Dios porque nadie leía la palabra porque estaba perdida. Tú y yo sí tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que puede hacernos ver que estamos actuando mal y nos puede mostrar que necesitamos arrepentirnos.
Como te dije, Dios es paciente. Él no actúa rápidamente contra aquellos que le están ofendiendo. Y Él espera que cada persona pueda conocer de su palabra y pueda darse cuenta que necesita cambiar. La Biblia nos menciona un versículo y dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. La palabra profética pues es la Biblia, la palabra de Dios, y su palabra nos dice que es muy segura. Nunca la Biblia nos va a guiar a hacer algo que no le agrada a Dios. Mira, si tú eres un hijo de Dios, es bueno que tomes un tiempo cada día allí en tu casa para leer la palabra. Lee algunos versículos de forma secuenciada y te puede ayudar saber tu edad, porque vamos a pensar, si tienes 8 años, puedes leer 8 versículos y luego pues pones ahí una separación y al siguiente día vuelves a leer en donde te quedaste y así continúas. De esa manera podrás ir conociendo la palabra de Dios de manera completa. Ahora bien, si tú te ocupas en leer la palabra, tú vas a conocer mejor de Dios y tu vida va a ser feliz. Porque si tú no tienes el cuidado, vas a hacer cosas que no le agradan a Dios y muy probablemente vas a llevar consecuencias muy tristes. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos Biblia y no seamos como el pueblo de Judá, que no tenía y hacía cosas que no le agradaban a Dios. Pero Dios estaba permitiendo algo muy importante, un hallazgo, ¿verdad? Entonces, el sacerdote Hilcías fue rápidamente a decirle al siervo del rey, a Safán, que había encontrado la palabra. Inmediatamente Safán pensó: oh, esto es algo que el rey Josías necesita y le va a dar mucho gusto saber. Así que fue rápidamente al palacio a comentarle al rey lo que había sucedido. Y obviamente el rey se puso muy feliz. Él no conocía la palabra, nunca la había tenido enfrente. Así que ahora finalmente estaba delante de él. Ahora la palabra que había sido encontrada iba a hablar al corazón del rey. Hoy quizá la palabra ha hablado también a tu corazón. Si tú nunca antes has creído en el Señor Jesucristo y le has pedido que sea el Salvador de tus pecados, hoy es un buen día para que lo hagas. Mira lo que dice la Biblia: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel, pues es cualquier persona, puede ser tú, que en Él cree, se refiere al Señor Jesús, lo que hizo el Señor Jesús. Si tú confías en lo que Él hizo por ti, dice Dios aquí, no se pierda, es decir, no reciba el castigo que merece por sus pecados, mas tenga vida eterna. Vida eterna es una vida con Dios en el cielo que nunca acaba. Si tú quisieras creer en el Señor Jesús como el Salvador de tus pecados, puedes hacerlo. Mira, ve a un lugar donde estés ahí tú solo, que nadie te interrumpa. Dile a Dios que reconoces que eres un pecador. Dile que tú crees que el Señor Jesús pagó por tus pecados y que tú quieres que sea el Salvador de tus pecados. Dios te va a escuchar. Dios habla a través de su palabra al corazón de las personas. Eso es lo que iba a pasar con el rey Josías. Cuando él empezara a repasar la palabra de Dios, seguramente él sí fue obediente, seguramente empezó a hacer una copia para él y para poder estar leyendo todos los días. Yo supongo que él estaba muy feliz, iba a conocer mejor a Dios. Y bueno, pues el día de hoy
hemos conocido acerca de el rey Josías. Cuando esto sucedió, niños, el rey Josías ya tenía 18 años de ser rey, es decir, 26 años de edad. Y bueno, pues la palabra de Dios es la única que puede hablar a nuestro corazón. Ella es la que puede hacernos entender cuando estamos haciendo las cosas mal delante de Dios. Y bueno, si tú eres un hijo de Dios, es importante que tomes tiempo para leer la palabra de Dios ahí en tu casa. Te digo, puedes leerlo de forma secuenciada para que vayas conociendo cada una de las partes. Quizá algunos piensan, oh, es un libro muy difícil o es un libro aburrido, pero no es así, porque Dios está contigo cuando tú deseas conocer más de Él. Y puede ser que algunas cosas no te sean muy claras, pero Dios va a permitir que otras sí lo sean. Y entonces tú puedes pensar en ellas y va a ser importante que las recuerdes. Ellas te van a guardar de cometer algún pecado y te van a ayudar a conocer mejor a Dios. ¿Estarás tú dispuesto a separar un tiempo cada día para leer la palabra de Dios? ¿Estarás dispuesto a dejar otras cosas para darle prioridad a conocer de la palabra? Dios dice que aquel que le busca, pues va a ser bendecido. Entonces, sabemos que si nosotros conocemos de Dios y lo obedecemos, vamos a ser felices. Bien, ¿y ahora qué les parece si continuamos con el canto? La segunda parte de este canto dice, Jesucristo vive, sí resucitó. Cuando el Señor Jesús murió, fue sepultado, pero no se quedó en esa tumba. El Señor Jesús volvió a vivir. Después de 3 días de muerto, Él resucitó. También dice, Jesucristo viene, pronto volverá. El Señor Jesús volvió al cielo una vez que resucitó, pero prometió que vendría por nosotros para llevarnos con Él al cielo. También dice, ¿estarás tú listo? Pronto volverá. El Señor Jesús vendrá por todos aquellos que le recibieron como Salvador de sus pecados. ¿Ya le pediste que sea tu Salvador? Hoy es un buen día para hacerlo. Me da mucho gusto que hayan estado atentos a la clase. ¿Podría recordar mis primeros 5 libros? ¿Recuerdas por quién fueron escritos? ¿Cómo llamamos a estos primeros 5 libros? Hay muchas más cosas todavía que aprender, así que te esperamos en nuestra próxima clase. Invita a alguien más. ¡Hasta luego! Su grande amor.